Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a dar inicio a la primera clase teórica respecto de los estados de bienestar. En este caso, el enfoque seleccionado es el de Closoffe. La bibliografía teórica seleccionada es la que corresponde a la crisis en los estados de bienestar, que está en el cronograma. Y en particular le vamos a dar prioridad a este enfoque sobre los restantes porque es el que de alguna manera nos va a acompañar en el análisis de la bibliografía y digamos, de las temáticas seleccionadas en la totalidad del desarrollo de la materia. A diferencia, digamos, Closoffe es un sociólogo alemán que utiliza la teoría sistémica, que es tributaria de Luhmann, para el análisis de los estados de bienestar. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de Offe en relación a los enfoques más tradicionales? Es que Offe particularmente no se alinea con las tradicionales perspectivas que analizan los estados de bienestar en términos de los rendimientos alcanzados en relación a la justicia social o sobre el tipo de cobertura que organiza las políticas sociales o también sus rendimientos y sus relaciones con el gasto público. Sino que más bien Offe, al utilizar el análisis de sistema, lo que considera es que los estados de bienestar se organizan en torno al funcionamiento o adoptan el funcionamiento de un sistema cuyas partes están interrelacionadas, ¿sí? ¿Y cuál es la tesis que está detrás de este análisis? Primero, que Offe considera que en esta conceptualización digamos, lo que considera es que el Estado particularmente, que sería el sistema político administrativo, como lo vamos a ver más adelante, digamos, tiene muchísimas dificultades para hacer política en el sentido de poder gobernar o administrar la crisis que caracteriza a los regímenes, a los estados de bienestar conceptualizados desde esta perspectiva, en tanto y en cuanto cada uno de los principios que gobiernan cada uno de los subsistemas que organizan el estado de bienestar comienzan a ser disfuncionales entre sí, es decir, comienzan a autonomizarse y a tratar de cumplir con sus propios imperativos categóricos antes que subordinarse de una manera positiva al principio organizador de las sociedades capitalistas tardías, como él denomina a las sociedades actuales, en función, digamos, la dificultad, como les dije, que tienen de subordinarse al principio de intercambio, que digamos, va a caracterizar a las sociedades capitalistas y al sistema económico, por las propias disfuncionalidades también que el principio de intercambio o el mercado genera para para el funcionamiento general del sistema, ¿sí? Del sistema social como un todo. ¿Sí? Digamos, el estado de bienestar es además una forma que adquiere en particular en la organización social, ¿sí? Entonces, tenemos que, en principio, esta sería la idea subyacente que va a organizar o va a estructurar todo el análisis que va a organizar, que va a llevar adelante Offe. Entonces, en principio lo que vamos a hacer es, en esta clase, explicar el esquema analítico, ¿no? Que utiliza Offe para hacer la presentación del funcionamiento del estado de bienestar. Y en segunda instancia vamos a observar cuáles son los motivos por los que se considera que el estado de bienestar funciona siempre en un contexto de crisis. Es decir, la función que tiene es administrar la crisis permanente que va a ser característica del sistema capitalista
bajo los regímenes bajo el estado de bienestar y que aparecen inevitables por la propia genética, ¿sí?, que tiene el principio de intercambio, el mercado, que es la de generar estructuras no capitalistas dentro de ese funcionamiento que el estado de bienestar, que el estado o el sistema político-administrativo tiene que de alguna manera mitigar, pero para esa mitigación tiene que intervenir de alguna manera sobre el funcionamiento del principio de intercambio, ¿sí? Es decir, tiene que de alguna manera regular, a ver si se paró la grabación. No, creo que no. Tiene que intervenir sobre el funcionamiento de alguna manera del principio de intercambio. Vamos entonces a pasar a la diapositiva que de alguna manera va a guiar la explicación. Entonces, tal como habíamos dicho, acá tenemos el esquema analítico o la diapositiva que nos va a ayudar a entender primero las partes analíticas que componen el modelo explicativo de OFE para luego pasar a analizar los motivos de la crisis, ¿no?, de esta tendencia recurrente de los estados o del sistema de bienestar a entrar en una crisis permanente. Por un lado tenemos entonces el sistema económico, tenemos el sistema político administrativo y por otro el sistema normativo. Estos son los tres subsistemas que van a identificar a los estados de bienestar. Por eso el título de la diapositiva, estados de bienestar, tres sistemas y su interrelación. ¿Bien? El sistema económico tiene un principio organizador, ¿sí?, que es el principio de intercambio, propio de todo sistema capitalista, en donde se producen las mercancías de modo privado y su intercambio está regulado a través del mercado, ¿verdad?, del principio de oferta y demanda. Por otro lado tenemos al sistema político-administrativo que está caracterizado por el Estado, ¿verdad?, cuya función principal es justamente generar todos los mecanismos que garanticen la libre recurrencia del principio de intercambio. Y por otro lado tenemos el sistema político-administrativo, por otra parte, también lo que va a tener es la administración de la coacción, que es característica de todos los estados. Digamos, podríamos, para vincularlo, asociarlo con Max Weber, quien dice que la principal característica del Estado es la administración de la violencia legítima, ¿verdad? Bien. Y por otro lado tenemos el sistema normativo. Es aquel productor de normas, ¿sí?, y que está encargado de generar todas las estructuras de socialización en torno a los valores que hacen posible la producción y reproducción del sistema de intercambio, de los valores del mercado y con ello de toda la sociedad capitalista, organizada a través de esta figura que es el estado de bienestar. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? El sistema, el principio de intercambio es el que tiene entonces la capacidad o la relevancia dentro de una sociedad capitalista. Pero ¿cuál es la particularidad que adquiere? Es que justamente
primero, pensado desde los términos del bienestar, si nosotros observamos la forma en que se distribuyen los beneficios de la producción privada de bienes que son sociales, ¿sí? Vamos a observar que lo que se denomina la producción primaria o la primera distribución primaria, el mercado es absolutamente inequitativo en el sentido de que, digamos, no genera una distribución igualitaria de recursos, ¿sí? De modo tal que acá tenemos una primera dificultad que es el modo en que esta desarticulación que genera el mercado en términos de integración social va a tener que compensarla de alguna manera el Estado a través de qué? De los servicios del estado de bienestar, ¿sí? Que van a ser característicamente el sistema de políticas sociales, que vamos a concebir como un sistema de distribución secundaria, es decir, el efecto que tendrían el estado de bienestar con el conjunto de políticas sociales sería compensar de alguna manera las desigualdades originadas desde el mercado, ¿sí? No solamente en el sentido de que aquellas, digamos, en cuanto a la acumulación de riquezas, sino también en cuanto a la distribución de ingresos, ¿sí? Pero pensando también en que el mercado no tiene capacidad para incorporar a todas las personas que están dispuestas a conseguir empleo, ¿sí? De modo tal que el propio mercado o el propio principio de intercambio lo que genera, tal como habíamos dicho, son estructuras no capitalistas. Genera, por ejemplo, formas de asociación que no están vinculadas directamente con el mercado, pero a su vez genera descontento en el sentido de que hay gente desempleada y ese desempleo lleva por la falta de ingresos a la dificultad para obtener mercancías que son los que nos ayudan a satisfacer nuestras propias necesidades, ¿verdad? Entonces, lo que se organiza es un conjunto de políticas de bienestar que van a hacer este principio, que van a jugar este juego de distribución secundaria al mercado, que va a estar vinculada directamente con las decisiones que se toman a nivel del Estado y que va a estar también vinculada y va a ser determinante para las estructuras de socialización. Estamos, digamos, más o menos en esquema, digamos, en la medida en que, y acá ya comenzamos a ver cuál es la lógica de las disfuncionalidades que organizan intrínsecamente para OFE la crisis dentro del sistema capitalista y las dificultades que tiene el Estado para poder cumplir, por un lado, con los servicios reguladores, es decir, generar todo el marco normativo que facilite el intercambio en el mercado, ¿sí? Pero a su vez también garantizar a través de los servicios del estado de bienestar las condiciones necesarias para que exista un proceso de legitimación de masas que legitime el modo total, digamos, el modo en que se vive y se produce socialmente, que es la producción privada y la existencia de la propiedad privada. ¿Estamos? Bien. Entonces, tenemos acá la primera disyuntiva, ¿sí? Pero antes de seguir avanzando con los motivos o la explicación de la crisis, vamos a seguir en el esquema analítico. Tenemos el sistema económico con el principio de intercambio, el sistema político-administrativo con la administración de la coacción y la generación de servicios reguladores que faciliten
¿sí? O promuevan o generan las condiciones y las precondiciones necesarias para la producción social de carácter privado, que caracteriza al capitalismo, y por otra parte, uno de los problemas fundamentales o una de las, digamos, de la contradicción básica que se observa en este esquema es que el principio de intercambio, digamos, el mercado particularmente, digamos, demanda servicios reguladores, ¿sí? Pero por parte del Estado, pero al mismo tiempo, como principio de organización social básico, es quien genera los mecanismos de desorganización, ¿sí? Lo cual hace que se genere una crisis. ¿Cuáles son los mecanismos de desorganización, digamos, que dificultan la integración social? Fundamentalmente, es decir, la dificultad que tiene el mercado para estructurarse como sistema de integración social. Una cosa es el sistema económico o el sistema capitalista en términos de producción, ¿sí? En términos de mercado, y otra cosa es estructurarse como principio de, considera el principio de intercambio como el elemento o la institución fundamental que organice la integración. Acá ya tenemos una primera limitación, en el sentido de que sabemos estrictamente que no toda la población se encuentra integrada al mercado y no toda la población integrada al mercado se encuentra en las mismas condiciones, motivo por el que se generan automáticamente o se disparan mecanismos de descontento que van a afectar el sistema de legitimación, es decir, el sistema político representativo, es decir, en este esquema, en este subsistema, lo que tenemos que entender es que se generan todas las normas vinculadas con los procesos de socialización, sean estos valores incorporados a través de la familia, como la red institucional que se tiende a través del sistema político representativo de intereses. ¿Sí? Entonces, en la medida en que esto genera mecanismos de descompensación, tenemos que entender que es por ejemplo, este sistema normativo el encargado de generar las normas, los valores y todo el sistema amortiguador de descontentos que se generan desde el principio de intercambio, porque en la medida en que no se pueden absorber estos procesos de descontentos, se generan primero mecanismos de exclusión, de problemas de integración social y problemas de legitimación del Estado capitalista como del sistema en su conjunto, ¿sí? Uno de los mecanismos que van a dificultar la integración es justamente estas estructuras u organizaciones no mercantiles que están vinculadas con el intercambio, pero no con un intercambio estrictamente capitalista. Para ponerlo en términos concretos o más operativos, las asociaciones de productores cuyo valor, que no están integrados definitivamente al mercado, son, digamos, y representan una seria dificultad para el funcionamiento del mercado. El trueque, por ejemplo, como un mecanismo que se dispara en la Argentina del 2001, implica una dificultad para el funcionamiento del principio, digo, para el funcionamiento del mercado, pero también en el sentido de que se generan valores que no están orientados fundamentalmente a la maximización de ganancias. ¿Estamos? Entonces, acá es donde como nosotros podemos comenzar a apreciar el valor explicativo que tiene esta teoría, sobre la cual vamos, como les dije, a volver a lo largo de todo el curso. Pero antes de avanzar, tal como les decía anteriormente, sobre las dificultades o lo que entiende estrictamente Offen por crisis y el motivo de la crisis, vamos a seguir en la cuestión de
la interrelación. Hasta ahora presentamos los tres sistemas, ¿sí? El sistema económico, el sistema político-administrativo y el sistema normativo con sus respectivos principios organizadores. Cuando hablo de principios organizadores, ¿a qué me refiero? A que son los estructurantes, es decir, son los que legitiman al sistema o al subsistema como ambiente en sí, es decir, que le da sentido, ¿sí? Y que le da contenido. Cuando hablamos de interrelaciones, es decir, estamos hablando del modo en que se relacionan e interrelacionan cada uno de los subsistemas entre sí. En este sentido, OFE distingue entre dos posibilidades de relación entre principios organizativos. El primero tiene que ver con un tipo de relación, o él le denomina subordinación positiva del sistema político-administrativo y del sistema normativo al sistema económico, ¿sí? Nosotros vamos a definir como sistemas flanqueadores tanto al sistema político-administrativo como el sistema normativo respecto del sistema económico. Y así sucesivamente, es decir, el sistema político-administrativo tendría como subsistemas flanqueadores al sistema económico y al sistema normativo, y el sistema normativo tendría como subsistemas flanqueadores al sistema político-administrativo y al sistema económico. Pero la prioridad en este caso es el de salvaguardar, dentro de la lógica capitalista, el sistema económico con el principio de intercambio, ¿sí? Entonces, la tesis es: ¿funciona positivamente este esquema sin crisis cuando el Estado y el sistema normativo producen, digamos, las condiciones para que el mercado tenga su primacía, ¿sí? ¿Cuándo se considera que estos dos subsistemas flanqueadores están en subordinación positiva? Cuando cada una de las instituciones que existen son requeridas por el sistema económico, ¿sí? Es decir, no hay ninguna institución adicional que frene el proceso de producción privada, el proceso de producción social privada de mercancías, ¿sí? Y por el contrario, que lo habilite. Cuando estamos en un proceso de subordinación negativa, cuando, por ejemplo, el sistema político-administrativo y el sistema normativo se relacionan con el sistema económico de un modo que lo limita o lo aísla. Es decir, en este sentido, lo que tenemos que entender es que la tensión permanente dentro de este estado de bienestar o de este modelo explicativo es que hay una tendencia permanente de los principios que organiza cada subsistema a autolimitarse, ¿sí? ¿A qué vamos con este sentido de la autolimitación? A que el sistema político-administrativo regula al mercado en la medida en que el mercado lo demanda. A que las normas que se generan dentro del sistema normativo son siempre funcionales al sistema económico y no intervienen, ni interceden, ni distorsionan la lógica de producción privada. Cuando estamos en situación de subordinación negativa, lo que tenemos es justamente servicios que se generan desde el sistema político-administrativo que se instalan dentro del mercado, que comienzan a dificultar su funcionamiento, es decir, que comienzan a ser molestos para la producción privada, ¿sí? Y desde el mismo modo desde el sistema normativo, mecanismos de representación o de funcionamiento o de socialización que van a comenzar a ser disfuncionales con los principios del mercado,
¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería un sistema, digamos, un mecanismo por el que el sistema político-administrativo comienza a intervenir de manera disfuncional en una política laboral, por ejemplo, que distorsione las necesidades de realización de ganancias del sistema económico? ¿Estamos? La intervención o la legitimación desde el Estado de sindicatos que traben las necesidades del capital para producir ganancias. Otra disfuncionalidad, un sistema de políticas sociales que demande, ¿sí?, insumos fiscales que excedan las necesidades o los intereses de los agentes económicos que actúan dentro del mercado, ¿sí? Desde el sistema normativo, un sistema representativo que pierde capacidad de legitimar los acontecimientos que se dan dentro del sistema económico. Entonces, lo que vemos es que, en verdad, la dominancia del funcionamiento de este sistema social capitalista es un sistema recurrente a la crisis. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿sí?, siempre está exigido en cuanto a los mecanismos de intervención, ¿sí? Y del mismo modo, la crisis que actualmente, por ejemplo, nosotros podemos evidenciar en los sistemas representativos organizados institucionalmente y que son funcionales al sistema económico. ¿A qué vamos con esto? Se supone que en un esquema de subordinación positiva, ni el Estado, ¿sí?, ni el esquema representativo o de procesamiento de demandas van a trabar el funcionamiento del sistema económico. Si tenemos problemas de legitimidad, ¿sí?, lo que automáticamente vamos a tener es un proceso de deslegitimación también del mercado, ¿sí?, de cuestionamiento del mercado. ¿Estamos con esto? Entonces, acá tenemos la primera, acá tendríamos la primera etapa de la introducción o de la explicación en términos analíticos, de cuáles son los elementos que van a caracterizar al sistema capitalista como dentro de ese sistema capitalista, a la sociedad capitalista y al estado de bienestar. Quiero que en este sentido quede clara la idea, es decir, el estado de bienestar no es solamente el sistema político administrativo, sino un funcionamiento sistémico de tres instituciones que son fundamentales: el sistema económico, el sistema político administrativo y el sistema normativo. Y las cualidades o las características que asume la coordinación en conjunto de este sistema funcionalmente. ¿Estamos? Entonces, lo que hemos visto es que hay una tesis que es ideal, decir, bueno, el sistema político-administrativo y el sistema normativo se subordinan en forma positiva, es decir, generan todos los acontecimientos necesarios para que el mercado y el sistema económico y el principio de intercambio se realicen, ¿no? Es decir, se realice la ganancia, se realice la producción social privada de mercancías, en donde existen propietarios y empleados, ¿sí? Entonces, es importante que quede de alguna manera claro estas dos formas de interrelación, la subordinación positiva y la subordinación negativa, entendiendo que la subordinación negativa es aquella que va a caracterizar al sistema y que, por lo tanto, determina la crisis, está representada por la
dificultad que tienen cada uno de los sistemas de autolimitarse. Es decir, lo que vamos a ver es permanentemente una tendencia a la invasión, por ejemplo, del sistema administrativo sobre el sistema económico, del sistema normativo sobre el político administrativo y sobre el sistema económico, de una demanda que termina siendo digamos, una demanda de condiciones de producción sobre el sistema administrativo y sobre el sistema normativo, que van a terminar siendo desintegradoras en términos de integración social. ¿A qué voy con esto? Digamos, pensemos en la tendencia general que tiene el sistema económico, no a generar empleo, sino justamente a excluir, fundamentalmente en estas épocas, ¿sí? Es decir, creo que el periodo que nosotros pudimos presenciar en Argentina desde el 2001 a la fecha es un ejemplo característico de las dificultades que tiene el sistema de intercambio para instituirse en un mecanismo de integración social, en tanto y en cuanto lo que genera son permanentemente procesos de exclusión, no solamente del mercado de empleo, sino también del sistema de la integración social, en tanto y en cuanto la institución que organiza a las sociedades capitalistas también es el empleo, ¿sí? De modo tal que si uno se encuentra excluido de este mecanismo, que es el que te permite generar ingresos para acceder a las mercancías, para satisfacer necesidades, estás justamente, digamos, terminando excluido del sistema económico, pero también del sistema general en su conjunto, en la medida que, digamos, comienza a fracasar el sistema de las estructuras de socialización básicas en torno u orientadas al sistema económico, y también se comienza a deslegitimar la acción propia del Estado en cuanto a su capacidad para generar políticas compensatorias o de inclusión social. ¿Se entiende? Es decir, si en algún momento el Estado, a través de un sistema compensatorio de políticas sociales, garantizaba la integración social, en estos tiempos, el Estado con las políticas sociales apenas se alcanza a mitigar de manera focalizada las necesidades mínimas de las personas, ¿sí? Y no una inclusión social total dentro de la vida de las sociedades capitalistas. Esto es importante tenerlo en cuenta en términos del análisis general, porque va a permitirnos ver cómo operativamente se ha manifestado este proceso de crisis a lo largo del tiempo en la Argentina, ¿sí? Que va, digamos, como les dije en los inicios, es lo que va a ir hilvanando cada uno de los módulos que hemos planteado en el desarrollo de la materia. La otra cuestión a tener en cuenta es el tema de la autonomía, es decir, cuando se entra en un proceso de subordinación negativa, lo que se advierte es la autonomía que toman, digamos, cómo logran autonomía cada uno de los sistemas y dejan de subordinarse, de modo tal que ahí entramos en un problema de integración y de funcionalidad ordenada de cada uno de los subsistemas que componen el sistema en su conjunto. Parece un trabalenguas, pero digamos, esta es la forma de poder entender en términos conceptuales y teóricos el mecanismo explicativo. ¿Cuáles son, digamos, cuáles podríamos decir que son los ítems a tener en cuenta respecto de el porqué de esta crisis, de la crisis recurrente y de la existencia del estado de bienestar manejando una crisis en contexto de crisis? En primer lugar, es el fracaso del principio de intercambio como principio de socialización, ¿sí? El mercado no alcanza al conjunto de las personas, ¿sí?
de modo tal que no los puede integrar ni en la esfera de distribución primaria, aun cuando esta es inequitativa y desigualitaria. Hay personas que quedan afuera. Por lo tanto, este objetivo de integración lo debe asumir el Estado. ¿A través de qué? Del servicio de las políticas sociales o del estado de bienestar. Ahora, para que este Estado pueda lograrlo, lo que necesita es recaudación, ¿sí? Recaudación que tiene a través de los insumos fiscales que están generados o que son exigidos a los agentes económicos. Ya sabemos las dificultades que existen para la recaudación fiscal y tributaria que tiene el Estado, ¿verdad? Pero hay otra cuestión adicional, es ante la exigencia de socialización, lo que va a caracterizar al Estado es el gasto público y el déficit fiscal recurrente. Vamos a ver luego los motivos, pero en términos serían dos, ¿sí? La dificultad de recaudación y por otro lado la compulsividad al gasto, ¿sí? Que no siempre es eficiente, de lo que se recauda para asignarlo entre todo el presupuesto público a políticas del bienestar que garanticen la inclusión social. Y esto deviene de manera inevitable en problemas de legitimación dentro del sistema representativo. Motivo por el que, es decir, su sistema comienza a autonomizarse. El sistema de representación política de una clase política que comienza, por ejemplo, a hacer promesas que sabemos que son absolutamente incumplibles si tenemos un cierto conocimiento de cómo funciona esta interrelación, ¿no? Y por otra parte, el sistema, el Estado, exigido en dos acciones que terminan siendo de dificultad para coordinar. Por un lado, los servicios reguladores, es decir, en este caso, reformas laborales que supongan que se levantan ciertos derechos laborales conquistados que comienzan a ser molestos para la organización de ganancias, ¿sí? Pero por otra parte, si se genera este mecanismo regulador de una política de reforma laboral, X, por dar un ejemplo, la dificultad al mismo tiempo de generar procesos de legitimación que garanticen la lealtad de masas hacia el conjunto del sistema y en particular hacia las acciones propias del Estado, ¿sí? Del gobierno. Vamos a utilizarlos en este sentido como sinónimos. ¿Estamos? Y por otra parte, dentro del sistema político administrativo es esta tendencia permanente a, por un lado, las burocracias de autonomizarse, ¿sí? Esto también es explicado por Max Weber, es decir, las burocracias no son organizaciones simples, sino que también tienen intereses que las sostienen y tienen intereses propios que hacen que existan por sí mismas, ¿sí? Hay una frase muy común dentro de la gestión pública cuando uno lee estudios de cultura organizacional en la cual una persona que está empleada dentro de la burocracia pública dice, bueno, nosotros estamos contratados, pasan los políticos y nosotros quedamos. Es decir, ahí hay básicamente una definición de interés, de funcionamiento y de autonomización de las burocracias en relación a las propias exigencias de políticas dentro del Estado, ¿sí? Es decir, cómo corresponde disfuncionalidad de intereses, por ejemplo. Otro mecanismo es cuando se pierde una legitimidad dentro del sistema representativo, la tendencia general es que
la sociedad se vaya corporizando, es decir, se vaya agrupando en corporaciones que van definiendo intereses particulares, en vez de el sistema normativo garantizar la reproducción de intereses generales o universales, lo que se va generando son agrupaciones corporativas que van, en vez de a procesar sus intereses a través del sistema político, van a comenzar a presionar sobre los mecanismos del Estado para obtener para los suyos, es decir, para los que integran las corporaciones, beneficios específicos. Tanto así desde el sistema normativo como también del sistema económico, es decir, el lobby empresario es una de las características a las cuales debe hacer frente el Estado, los compromisos que toma el sistema político administrativo con el sistema económico para lograr un esquema de legitimación dentro del sistema normativo, y asimismo, por ejemplo, de la política que tienen los sindicatos de corporativizarse en grupos de interés que golpean las puertas del Estado y para obtener beneficios de carácter asociativo, ¿sí? No es algo que aparezca como imposible, sino que es algo que nosotros, a través de la lectura de los periódicos en forma cotidiana, podemos llegar a observar. Entonces, este es un poco el esquema general que a mí me interesa que se integre para poder luego pensar los problemas de integración que se van a presentar, que vamos a ir viendo, y las decisiones que se han ido tomando en términos de políticas sociales, hacia qué grupos han estado orientadas, por ejemplo, pero fundamentalmente es decir, cómo el sistema de políticas sociales está determinado por este mecanismo o este funcionamiento conjunto, ¿sí?, que tiende a ser disociativo. En vez de integrar, termina siendo desintegrador, ¿sí? Esto sería un poco la explicación general que a mí me interesa que ustedes vayan incorporando. No obstante, tienen la lectura del texto de OFE y obviamente vamos a tener clases de consulta para poder de alguna manera ir cubriendo las preguntas y las dudas que queden respecto de esta primera presentación y de la lectura del texto. No obstante, ya de acuerdo al cronograma, nosotros tenemos ahí estoy yo nuevamente. Nosotros tenemos la segunda clase que va sobre esta cuestión, o la segunda parte de la clase, el día 2 de agosto, ¿sí? En el que vamos a avanzar específicamente sobre esta relación intrínseca que hay entre el estado de bienestar y el diseño de las políticas sociales, siempre compartiendo esta perspectiva de OFE. Por otra parte, digo, lo que me interesa es que ustedes vayan con las lecturas de las clases prácticas, porque van a ir ofreciendo esa segunda visión paralela a la cual yo hacía referencia respecto de ese análisis más tradicional que presenta al estado de bienestar como un mecanismo orientado específicamente a la redistribución o al diseño de políticas sociales y a medir su eficacia, su eficiencia y los alcances que tiene en términos de cobertura, su relación con el gasto público y fundamentalmente la introducción del concepto de ciudadanía social que ustedes van a... Bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase teórica. Tal como les decía anteriormente, les recomiendo, no obstante, la lectura, no les recomiendo, deben hacer la lectura del texto de OFE seleccionado para esta primera parte.
La segunda parte de la clase sobre estados de bienestar la vamos a desarrollar el 2 de agosto, para el cual corresponde también la selección bibliográfica del texto de OFE. No obstante, la clase teórica, saben que las consultas están abiertas a través del foro, a través de preguntas puntuales que quieran hacer para facilitar la comprensión del texto y además si es que algo en esta clase no ha quedado claro. Les agradezco muchísimo a todos el interés y quedo en absoluta disposición para resolver cualquier tipo de duda.